Las biomoléculas. Las biomoléculas son el segundo nivel de organización de los seres vivos. Las biomoléculas resultan de la unión de dos o más átomos que pueden ser de un mismo elemento químico o de elementos químicos diferentes. Muchas de las biomoléculas proporcionan el medio para llevar a cabo reacciones bioquímicas importantes como por ejemplo el agua y las sales minerales, mientras que otros son altamente energéticos como los glúcidos y los lípidos. El papel estructural le corresponde principalmente a las proteínas. La transición y conservación de la información hereditaria es papel exclusivo de los ácidos nucleicos. El mantenimiento del metabolismo activo se encuentra a cargo de enzimas, vitaminas y hormonas. Podemos clasificar a las biomoléculas en dos grandes grupos, de acuerdo a su composición química y de acuerdo a la presencia del enlace carbono-carbono. De acuerdo a su composición química, las biomoléculas pueden ser simples o compuestas. Son simples cuando la molécula está constituida por un solo tipo de átomo, por ejemplo el oxígeno molecular y el nitrógeno del aire. Y son compuestas cuando existen átomos de diferentes elementos químicos como por ejemplo dióxido de carbono, sales minerales, agua, glúcidos y lípidos. De acuerdo a la presencia del enlace carbono-carbono, podemos clasificarlas como biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas se refieren a todas aquellas biomoléculas que en su estructura no presentan los enlaces carbono-carbono. Se distribuyen ampliamente en el mundo y son imprescindibles para la subsistencia de todo organismo que vive en nuestro planeta. Entre las más importantes podemos mencionar el agua, el oxígeno molecular, el dióxido de carbono, las sales minerales y algunos ácidos y bases importantes. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son todas aquellas biomoléculas que están constituidas por esqueletos de átomos carbono-carbono, en las cuales podemos mencionar a las más importantes como los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas y algunos ácidos y bases importantes. Cada una de estas presenta composición, estructura y función bioquímica definida. Biomoléculas importantes. El agua es el solvente universal por naturaleza. Esta biomolécula inorgánica es de las más importantes, pues provee el medio para realizar muchas reacciones bioquímicas importantes. Está constituida por dos átomos de hidrógeno y oxígeno y su capacidad de formar enlace puente de hidrógeno le hace tan importante. Oxígeno molecular. Es una biomolécula simple formada por la unión de dos átomos de oxígeno. Constituye aproximadamente el 20% del aire de la atmósfera y también se encuentra disuelto en el agua. Las plantas lo expulsan como producto final de la fotosíntesis para ser usado nuevamente por los seres vivos. Los animales, en cambio, lo utilizan para la respiración celular y la producción de ATP, liberando como producto final el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera y disuelto en el agua como producto de la respiración de las plantas, los animales y la actividad de los volcanes. Las plantas usan el dióxido de carbono atmosférico para producir azúcares mediante un proceso que se llama fotosíntesis. Sales minerales. Las sales minerales no son biomoléculas técnicamente, sino compuestos iónicos. Muchas de las sales minerales forman las partes duras de los seres vivos, como por ejemplo las conchas de los moluscos, que están constituidas por carbonato de calcio, y los esqueletos de los vertebrados, que están constituidas por fosfato de calcio. Otras intervienen en las reacciones bioquímicas manteniendo la salinidad del organismo e intervienen en la transmisión de impulsos nerviosos en nuestro cerebro. Los glúcidos son biomoléculas orgánicas ternarias formadas principalmente por la combinación de tres elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, aunque algunos glúcidos complejos pueden presentar nitrógeno y azufre en su estructura química.
Tienen función estructural al formar parte del ADN y el ARN en los ácidos nucleicos y energética como la glucosa y el almidón que se almacena en el hígado. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas con consistencia sólida o aceitosa, poco solubles en agua pero sí en solventes no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. Generalmente son moléculas ternarias constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunas contienen nitrógeno y fósforo en su composición. La importancia biológica de los lípidos radica en la formación de estructuras orgánicas en la membrana celular y como reserva energética en las grasas. También cumplen función reguladora como hormonas, por ejemplo, testosterona en el efecto masculinizante y estrógeno en el efecto feminizante. Proteínas. Son biomoléculas cuaternarias que se encuentran formadas principalmente por 4 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, muchas contienen adicionalmente azufre como en la ovoalbumina. Algunas proteínas pueden presentar metales o hacer asociaciones con moléculas orgánicas e inorgánicas importantes. La unidad estructural de las proteínas son los aminoácidos. Las proteínas cumplen función estructural en la formación de músculos y tendones, función de reserva en la albúmina de la clara del huevo y función de transporte como la hemoglobina en el intercambio gaseoso durante la respiración. Ácidos nucleicos. Son biomoléculas orgánicas pentarias compuestas por 5 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Están constituidas por cientos o miles de unidades estructurales denominadas nucleótidos. Según el tipo de nucleótido podemos encontrar ácido ribonucleico o ARN y ácido desoxirribonucleico o ADN. Estas son solo algunas de las biomoléculas que sostienen la vida y en el próximo video vamos a compartir algunas de ellas. Nos vemos en la siguiente lección.